Buenos días, bienvenidos, bienvenidas desde Valdivia, desde el sur austral de Chile. Mi nombre es Mariela Contreras Oyarzo y yo soy académica de la Universidad Austral de Chile, y en nombre de nuestra universidad y del Instituto de Ciencias de la Educación ICED, de la Escuela de Pedagogía en Lenguaje y Comunicación y de la Dirección de Vinculación con el Medio de la Facultad de Filosofía y Humanidades de nuestra universidad, que hacen posible este espacio, les damos la bienvenida a todos y todas. Así también saludamos a nuestros estudiantes de Pedagogía en Lenguaje y Comunicación en Lengua Inglesa y a nuestros queridos estudiantes del programa de formación de profesores de nuestra facultad. También saludamos especialmente y les damos las buenas tardes a quienes nos ven desde la provincia de Málaga, de la hermosa comunidad autónoma de Andalucía, que nos ven a través también de la señal de Facebook, de la página de nuestra facultad. Tengan todos ustedes un día estupendo. Estamos muy contentos de presentar aquí la clase de hoy, que gira en torno a una temática muy importante como es la diversidad, y será realizada por el doctor Carlos Girado Moya, quien es técnico superior en educación infantil, diplomado en Magisterio de Educación Especial por la Universidad de Málaga, máster en Cambio Social y Profesiones Educativas, y también doctor en Didáctica y Organización Escolar también por la Universidad de Málaga. Su tesis doctoral el grado de doctor lo alcanzó a través de la tesis doctoral titulada en Estudio, Análisis y Valoración del Cambio en la Forma de Concebir el Currículum en Educación Infantil en un centro educativo de un barrio periférico de Granada, sustentado en el modelo del Proyecto Roma, un estudio de caso. Y ha participado en distintas investigaciones en torno a la temática de escuela inclusiva. Buenos días, Carlos. Buenos días, buenas tardes desde España. Muchísimas gracias, Mariela. Muchísimas gracias a todas las personas que han hecho posible la realización de esta clase abierta, a la Universidad Austral de Chile y a la Facultad de Humanidades y Filosofía. Y por supuesto, muchísimas gracias a ti por dar esta oportunidad de compartir este espacio. Y nada, cuando quieras, pues si quieres empezamos a conversar, a debatir sobre Estamos muy contentos de tratar este tema de la diversidad también en el contexto de la formación docente, ya que el tema tiene una gran importancia porque, como hemos podido comprobar con los estudiantes a lo largo de las distintas asignaturas, es el reconocimiento que existen una cantidad enorme de factores sociales que afectan el aprendizaje e influyen en la construcción de la identidad de las personas en el contexto educativo y social. Por lo tanto, el objetivo de ahondar y profundizar en la diversidad tiene que ver con contribuir a la promoción de valores de respeto que exige la profesión docente, porque esto contribuye también a estar en sintonía con todas las personas, en especial en sintonía con la orientación sexual y de identidad de género de las personas. En este sentido, entendemos que la educación es un espacio de participación y de transformación social. Es decir, es un instrumento para favorecer la ciudadanía porque nos permite reconocernos como personas únicas y valiosas. En este sentido, entendemos que la labor del docente se relaciona con la posibilidad de poner a disposición de nuestros estudiantes el medio que no solo permita, sino que estimule, visibilice y valore la convivencia de todas las personas. Entonces entendemos que la educación es una herramienta para que las personas sean cada vez más respetuosas con la diversidad. Y esto es sumamente importante en nuestra preocupación por la situación que viven las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, quienes demasiadas veces se caracterizan por un trato de invisibilización de su condición,
de prejuicio y de discriminación. Entonces, en este sentido, la clase de hoy estamos uniendo esfuerzos a través de este océano tan grande que podemos traspasar a través de esta situación de las clases online, que nos permite, la oportunidad que nos brinda, para poder unir esfuerzos para colaborar en sensibilizar hacia un mayor respeto a la diversidad. En este sentido, hacer del mundo un lugar más tolerante, más empático y colorido. Y esto es gracias a la comunidad LGTB, lo que hace posible en este mundo. Entonces, queremos darle valor a esta situación, queremos porque formamos parte de esta comunidad, de este mundo, y estamos felices de hacerlo, de que no existan armarios, y que nosotros los docentes seamos conscientes de la importancia de esta situación. Bueno, la investigación que el doctor Carlos Girado nos va a explicar es un estudio de caso que se denomina una visión psicoanalítica de la homosexualidad en un varón migrante. Es una investigación que fue presentada en el primer Congreso Internacional de Atención a la Diversidad Afectivo, Sexual, Corporal y de Género. Así es que esperamos que ustedes como estudiantes puedan sacar el máximo provecho, que puedan tomar apuntes para que al final puedan hacer preguntas o comentarios que estimen pertinentes, y de esta forma también, al igual que nosotros y nosotras, podamos disfrutar el día de hoy de lo que vamos a conocer, que es acercarnos a una realidad única, irrepetible, pero que nos sirve. Bueno, voy a dejar que esto también lo descubran, el valor y el aporte que tiene también la metodología cuando está directamente relacionada y acorde con el objeto de estudio. Y en este caso también de manera global, cómo la investigación social y educativa sirve y debe estar al servicio de los problemas de la sociedad. Por esta razón, tanto la temática es coherente con la metodología y así también con la forma que estamos teniendo de difundirlo a través de esta clase abierta y desde luego en el marco de la formación docente. Bueno, Carlos. Gracias, Mariela, por la introducción. Muchísimas gracias. La verdad que suscribo cada palabra que has dicho. Y bueno, quisiera empezar pues un poco argumentando todo este proceso. Voy a iniciarlo de la manera un poquito más académica, luego cuando empecemos a hablar de las categorías previas, categorías que fueron emergiendo durante la investigación, será algo un poco más llevadero, pero ahora me voy a regir, digamos, a lo más académico, que es porque cómo surge esta motivación. Como bien has dicho, bueno, has nombrado algunas causas, algunos motivos que me han llevado a investigar esta temática, y bueno, sobre todo además porque yo pertenezco a la comunidad LGTBI, considero necesario esa visibilización de la que tú hablabas, la que mencionabas al principio, porque durante mis años de escolarización en la primaria era algo en lo que no apareció directamente, es decir, se centraba mucho en el contenido académico, matemáticas, lenguas, pero mi homosexualidad no hubo ningún tipo de asesoramiento o de vínculo con otros iguales a través de la escuela o de la familia. Entonces, bueno, esto es una de las causas que me llevaron a investigar y a darle voz a esta persona que además para mayor dificultad era un varón migrante de un país bastante religioso. Bueno, no quisiera tampoco entrar en juzgar países, si uno es más religioso, si otro menos, si de una religión islámica, si es cristiana. No quiero entrar en eso, simplemente eso dependerá mucho de la ortodoxia con la que se viva pues, la religión, que también puede ser un factor a priori que oprima determinada aparición de las diferencias, ¿no? Entonces, bueno, esa también fue otra causa, también que fuese una persona que llegase a España sola, completamente sola, con otro idioma, y bueno, él vino junto con otro amigo de viaje aquí a Torremolinos, y bueno, pues surgió este interés por parte de ambos de hacer entrevistas, hacer un estudio con una mayor profundidad para conocer todo
todos esos puntos transitorios por los que él ha pasado. De esta forma, bueno, pues yo, ¿por qué elijo el estudio de caso? Como bien tú dijiste al principio de la presentación, yo realicé un estudio de caso durante la elaboración de mi tesis doctoral, y bueno, considero que es coherente con la sociedad, con la diversidad, con cualquier manifestación de cualquier particularidad, ¿no? Y creo que eso es necesario. A veces siempre tendemos a la generalidad, pero no contemplamos pues esa singularidad, la particularidad, que es lo que nos hace manifestar la diferencia y que la educación debe responder a ella, ¿no? En el estudio de caso yo me amparo en 3 autores, por ejemplo como Steig, ¿no? Que dice que habría que, el estudio debe partir de lo particular, de lo complejo del caso, ¿no? Para llegar a comprender esas circunstancias que a veces son invisibilizadas, pero que son realmente importantes para la sociedad. Luego, por otra parte, Merriam también señala que el estudio de caso cualitativo debe definir una descripción y un análisis intensivo y holístico de una identidad, de un fenómeno, de una identidad, de una unidad social, y que deben ser descriptivo y heurístico, es decir, debe también hacerse desde una manera creativa, ¿no? Es decir, desde algo profundo, relatar un discurso en el que se establezcan esas emociones, como luego también dice Helen Simon, ¿no? En la que tú te ves identificado en el otro, en la persona que es investigada, se establece un lazo emocional y surgen pues esa identificación también del otro, y se hace una interpretación conjunta, no es algo jerárquico donde el investigador hace un trabajo sobre el investigado, ¿no? Sino que ambos participan y construyen una realidad. Entonces eso para mí es esencial, ¿no? Y sobre todo, bueno, que ya lo veremos ahora un poco, de manera también general con el psicoanálisis, que se construye el discurso a través de la palabra. Es decir, nosotros como seres humanos pues nos vamos significando a través de la construcción de la palabra. ¿En qué es coherente también el estudio de casos con el psicoanálisis? Pues justamente yo creo que por eso, por la creación de la palabra y la singularidad. Es decir, Freud decía que 2 personas, o sea, el análisis en 2 personas, aparentemente ante la misma situación o aparentemente del mismo síntoma, no era exactamente las mismas causas. Entonces, cada análisis es particular, es único, es distinto, ¿no? Y eso también creo que se enlaza muy bien con el estudio de caso, ¿no? Con lo que decía Simon, Steig. Entonces, bueno, pues trata en primer lugar también de darle voz a esa experiencia, fruto de una observación directa, y luego a través del discurso de una elaboración reflexiva de esta investigación, ¿no? Y bueno, creo que a partir de ahí es importante. Y luego otra autora que está muy actual dentro de lo que sería no es psicoanalista, pero también forma parte de la Escuela de Frankfurt, y que también comparte el pensamiento de alguna manera del psicoanálisis, sería Judy Butler, en la que diría que, bueno, que el paradigma positivista arroja mucha información desde el punto de vista cuantitativo, pero y aparenta ser fiable y objetiva, pero realmente no interesa lo cuantificable tanto, o al menos desde mi punto de vista siempre, como el significado de las vidas de las personas. ¿Comprendes? Esto es algo, quiero decirte, es algo mucho que insensibiliza a las personas, ¿no? Por ejemplo, cuando aquí en el estrecho de Gibraltar, pues hay muchas personas migrantes que vienen y dicen, hoy han muerto 100 personas, se han ahogado en mitad del estrecho. No son 100 personas, sino cada vida tiene un significado. Hay una familia, hay unas proyecciones, hay unos futuros proyectos de vida, y eso hay que valorarlo, no solamente un número. Entonces, por eso me parece importante indagar o de alguna manera unir el estudio de caso con el psicoanálisis. Dentro de los procesos y procedimientos por cierto, antes de continuar, se está compartiendo
la diapositiva, ¿sí? No, aún no compartes la pantalla. Ya creo que Puedes está hacerlo. compartida. Perfecto. ¿Vale? Porque si no, así vamos un poquito en el orden. Creo que ahora vamos descubriendo al protagonista. Ahora sí se ve, ¿verdad? No se ve, no se ve. Tendrías que tal vez... ¿Ahora? Ahora sí, ahora sí. Perfecto. Perfecto. Vale, entonces, bueno, descubriendo al protagonista, bien, pues como dije, bueno, su seudónimo que yo le puse, Akil, es una persona migrante egipcia, tiene 37 años y viene, bueno, del Cairo, es una persona homosexual y de religión copta cristiana. Entonces, esto es importante conocerlo porque, bueno, no es el estereotipo que todo el mundo conoce, musulmán, etcétera, sino, bueno, es también, digamos, de alguna manera nos identificamos como cristianos y quiero decir esto porque a veces como que hay algunas religiones desconocidas que siempre se estereotipan como que son demasiado radicales y no tienen nada que ver con esto, ¿vale? Entonces, bueno, vamos descubriendo, vamos conociéndonos y indagamos un poco como qué fue su sentir cuando él en la adolescencia, cómo fue descubriendo su homosexualidad, cuando se vino para España, y entonces a partir de ahí surge ese interés por hacerle una entrevista, por profundizar más en su vida. También quisiera decir que todo este proceso no se produce de una manera sucesiva, sino de una manera simultánea, es decir, cuando yo ahora hablo de que lo voy descubriendo a él o voy haciendo una búsqueda de bibliografía específica, no es que yo en ese momento, en el estudio de caso, empiece a leer una bibliografía determinada por esta situación, sino que de alguna manera empiezan a confluir determinados intereses, determinados caminos y al final, bueno, pues empiezas a profundizar más cuando descubres este caso. Respecto a la búsqueda bibliográfica, bueno, pues hubieron autores en los que profundicé, como fue Judy Butler, Silvia López, Freud, Foucault, Simon, Stay Walker, etcétera, ¿no? Siempre pues vinculado con el psicoanálisis, el estudio de casos, el género, porque bueno, en realidad también era en cierta forma un campo nuevo para mí, aunque sea una persona homosexual de la comunidad LGTBI, no había leído demasiado sobre, bueno, sobre toda esta temática social. De esta forma empiezo a tener una negociación con Akil y ya conformamos a través, digamos, de un contrato que se registra mediante un audio a través de la grabadora, negociamos cómo se va a llevar a cabo la investigación y entonces, bueno, pues concretamos el foco de investigación, que era como se titula el trabajo, una visión psicoanalítica de la homosexualidad de un varón migrante LGTBI, y me surgen unas ciertas finalidades, unas pretensiones y unos objetivos, ¿no? Que era observar y destacar algunos rasgos desde una perspectiva psicoanalítica referentes a la identidad, es decir, donde pues Akil sitúa su deseo como persona desde la adolescencia, desde que se va haciendo una persona adulta, cómo aparece cierto rasgo de neurosis, si es que aparecen, qué influencia tiene el gran otro en él, y el sentimiento de pertenencia, el vínculo que se establece, ¿no? Eso también es algo que me interesa conocer en esta investigación. También dar voz a una persona homosexual procedente de otro país, con otro tipo de cultura, y esa transición simbólica que se hace desde la heterosexualidad que él finge a la homosexualidad sentida que él realmente siente. Eso me parece interesante. Y luego, bueno, reflexionar sobre el mundo de significado que ha puesto en el gran otro Akil. Bueno, para las personas a lo mejor, bueno, el gran otro me refiero muchas veces a la institución familiar, institución política, institución policial, médica, cómo ese gran otro deposita en él un mundo de significados que le hace
sentirse de una manera u otra y cómo se encuentra frente a la homosexualidad hacia ese factor dentro de su país y qué se le permite ser y qué no se le permite ser. ¿Cuáles son las estrategias de recogida de información que llevo a cabo dentro del estudio de caso? Pues básicamente en esta situación me ha permitido dos, que sería la entrevista semiestructurada y las observaciones participantes. La entrevista semiestructurada no llega a ser una conversación coloquial que yo recojo con la grabadora, sino que es algo... es una entrevista, yo llevo un guión con una serie de categorías previas que surgen de mi lectura y de los intereses que, bueno, que comento en otras conversaciones con él. Y entonces a partir de ahí pues se establece, como digo, ese guión y surgen algunas preguntas abiertas en las que conversamos e incluso nos vamos involucrando emocionalmente en determinados aspectos que compartimos, porque prácticamente somos de la misma edad, del año 82-83, en países distintos. Entonces eso es interesante porque nos permite de alguna manera comparar y ver qué tan distintos somos y qué tan iguales somos. En países que aparentemente, como digo, el imaginario social que se construye sobre Egipto o sobre un país europeo es completamente distinto. Luego habrá cosas que veremos que sí y otras no. En las observaciones participantes, bueno, pues a ver, pasamos días juntos, caminando, comiendo, saliendo. Entonces a partir de ahí me permití de observar determinadas cosas, determinados comportamientos para ver, bueno, un poco para si luego aportaban algunas evidencias empíricas a esta investigación. Dentro de los análisis y procedimientos de los datos, pues lo que hice fue transcribir todas las entrevistas y anotar los registros que se habían hecho a partir de este diario y sistematizar la información de manera manual, fui categorizándola, fui viendo cómo surgían algunas categorías de manera constante en esa entrevista, además de aquellas que yo traía ya, que yo había establecido inicialmente, ¿no? Desde, como dije, desde su adolescencia hasta que él llega a España. Se van estableciendo algunas categorías emergentes que realmente son interesantes, como es el estado falocéntrico, es decir, a partir de ese miedo constante en toda su vida, ¿qué es lo que hay detrás de ese miedo? ¿Qué institución es la que está presionando para que esa persona no pueda de alguna manera ramificar o salir o tener una vía en la que expresar su sexualidad? Entonces, y luego por otra parte, otra categoría emergente que surgió es el deseo constante. ¿Cuál es el deseo cuando está en Egipto? ¿Cuál es el deseo cuando está en España? Entonces, pasamos a continuación a las categorías a desarrollarla, que digamos sería lo interesante realmente de la investigación también. Aquí tenemos los resultados, que las categorías previas es quién soy desde un punto de vista identitario, es decir, cómo se ve él a sí mismo. ¿Quién eres tú? Se refiere al gran otro, es decir, quiénes son esas instituciones que de alguna manera le oprimen o que de alguna manera no le permiten ser quien es. Y hay otra categoría previa que es me da miedo. Hay una constante aparición del miedo en todo su proceso de vida, que de alguna manera yo quisiera también, para hacerlo un poco más humano, pues compararlo con algunos aspectos que también yo he vivido aquí, ¿no? En la primera categoría previa, en quién soy yo, hay una cita que quiero destacar que dice, en la que él me decía, yo no hablaba con nadie, pensaba que ser gay era un defecto de mi vida, ¿por qué yo soy así? ¿Por qué no era como la gente normal? O sea, aquí hay cosas interesantísimas que habría que destacar. ¿Qué es un defecto de mi vida? ¿Por qué se considera un defecto ser homosexual? O sea, es algo que habría que indagar todavía mucho más. ¿Qué instituciones, qué grupos le dicen a él que es alguien defectuoso? Por otra parte, ¿por qué yo no era como la gente normal? ¿Qué es normal y quién establece la normalidad en el mundo, en un país? ¿Normal quién es? Pensaba que no era normal, sino alguien raro. Raro. Esto me recuerda a algunas situaciones personales, cuando yo
algún familiar mío me decía, no te muevas así porque pareces raro, no te muevas así porque, o no hables así porque eres raro. A veces esto es muy importante porque no se visibiliza la palabra homosexual, maricón, marica, mariquita, que esas son las palabras aquí en España, no sé si en Chile pues se utilizarán otras palabras, ¿no?, para referirse a la homosexualidad masculina, pero aquí había una lectura, ¿no?, que yo hice de Jorge Reiter, que es un psicoanalista que está bastante vinculado a la homosexualidad desde el punto de vista del psicoanálisis, y él, una de las cosas que relataba era cómo se evadía pronunciar, llamar por su nombre, es decir maricón o decir gay a una persona, sino se utilizaba otros caminos para no mencionar, para no darle lugar a la existencia de esa persona. Y esto es un poco lo que le pasaba a Aquil en Egipto, ¿no? Dice que él rezaba para que Dios le cambiase, porque además él se manifiesta como una persona muy creyente, ¿no?, muy religioso, y él decía que solo hablaba con Dios, rezaba para que me cambiase, lloraba porque pensaba que estaba solo y no existían más gays. Esto es importante también, el no encontrar, que es algo que yo también he vivido en España en mi infancia, no encontrar otras personas que vinculen tu orientación sexual con ellas. Entonces te sientes solo, sientes como alguien raro, como alguien, pues como diría Judy Bartlett, monstruoso, ¿no? Yo decía, yo soy una persona enferma porque no hay nadie como yo, ¿no? No conozco, no había referentes en los programas de televisión, no había referentes en las revistas cuando yo pues tenía 7 u 8 años, no sé, yo no veía a nadie, y aquí le pasa lo mismo, ¿no? No tiene referente ni en la escuela, ni en la familia, en ningún sitio, ¿no? Por lo tanto se encuentra perdido. Al despertar, en su sexualidad, él empieza a conocer, empieza a sentir algo que le gusta a los hombres, pero no coincide con las proyecciones que tenían otras instituciones sobre él. Es decir, las familias aparentemente desde que son pequeños le están presentando a chicas para que sean sus futuras esposas. Entonces, claro, siente una frustración, siente una culpabilidad hacia esa imposibilidad de dar respuesta a la otra persona, a las otras instituciones que esperan de mí que sea diferente, que sea distinto. Fíjate, distinto desde él como homosexual, pero la familia que está situada en una posición heteronormativa, el distinto es el otro. O sea, ahí hay una historia de qué diferencia tiene mayor valor, y entonces se siente solo y sin vínculo con los otros. Hasta que, empieza a conocer ya en la adolescencia algunas plataformas, él me decía Yahoo o algo así, con la que ya empezó a tener algún contacto con personas homosexuales, y empieza a asistir a algunos bares donde para él era muy llamativo que los hombres se hablaran en femenino, y a él eso le producía risa, ¿no? Le producía cierta, no sé. Así que a partir de ahí empezó a frecuentar este tipo de bares y negar su identidad. Él cambió su nombre, cambió su trabajo, cambió su dirección, cambió su domicilio de manera ficticia para que nadie pudiera de alguna manera identificarlo, porque supondría un peligro para su vida, ¿no? Siempre se preguntaba, su disyuntiva estaba en que se preguntaba ¿qué he hecho yo? ¿Por qué Dios me ha creado homosexual a mí si yo realmente no he hecho nada malo? ¿Por qué Él me ha castigado de esa forma? Y además era como algo contradictorio. ¿Cómo soy una persona errónea si he sido una obra creada por Dios? Entonces era como, yo creo que entraría en una neurosis que no sabría cómo darle respuesta, porque claro, te hemos creado mal y encima la responsabilidad es tuya, no es mía. Como diría Freud, ¿no? También explicaría en el malestar de la cultura, dentro de esta cultura, de esta sociedad de la que estoy hablando, la sexualidad a veces puede desplazar el líbido, que es lo que un poco Aquil hacía. Él tenía unos deseos libidinales que verdaderamente no se adaptaban a la demanda del mundo exterior,
y lo acababa reprimiendo y buscando otro vínculo afectivo en el que depositar ese líbido, ¿no? Que sería otro objeto, ¿no? que es sustitutivo de lo que realmente él sentía. Entonces, bueno, pues se tenía que aguantar, a lo mejor estaba con algunas chicas o algo, para que de alguna manera pues generase satisfacción personal. En la siguiente categoría, perdón, el gran otro, que se identificaría, pues como dije antes, con su familia, la religión, la política, las amistades, oprimen, ya te digo, cualquier vía de que emerja esa homosexualidad. Entonces es muy significativo porque desde desde las diferentes instituciones, desde la iglesia se le atribuye como alguien diabólico, desde lo policial como un delincuente, desde la familia como alguien aberrante, vergonzoso, y desde la medicina como una persona enferma. También es llamativo que aunque desde el año 1990 la OMS despatologizase la homosexualidad, es un país que sigue teniéndola como una patología. Es algo que yo se lo planteé a él, pero me dice, bueno, es que es un país fundamentalmente religioso y por esa razón quizás la religión tiene bastante peso y no permite que, bueno, que esta despatologización de la OMS pues entre por algún canal político, social, no se permite, ¿no? Perdona, ¿podrías poner la diapositiva de las categorías emergentes? Y me parece que no se está viendo. Y Las tal vez, no categorías, sé, estas serían. claro, de las que estábamos hablando, las que estás comentando ahora, ¿o no? De las que estoy comentando ahora serían las categorías todavía previas, que sería quién Ok, eres tú, que sería el gran otro. ok. También ¿Vale? y estamos en falta también la portada donde se veía el Cairo, también la ciudad de donde es Aquil. Sí, pero ahora mismo está viendo la de las categorías Sí, ahora previas, está ¿verdad? perfecto. Ya para el Va, final podemos poner la foto de la ciudad de Aquil. ¿la pongo? No, para el final Ah, yo creo. Estamos vale, súper vale, bien ahora. perfecto, Y sí. solamente por eso, para saber que estábamos viendo la diapositiva correcta de las categorías. Sí, sí. Estamos pues, en esa de la de quién eres tú, que sería, digamos, el gran otro. ¿Cómo identifica la homosexualidad, ¿no? Entonces, hay una exigencia muy fuerte, superyoica, es decir, la moralidad social ejerce una presión muy fuerte sobre el yo de Aquil, ¿no? Entonces, eso quizá en muchos casos, diría Freud, que podría provocar una neurosis e incluso una psicosis y llegar al suicidio, ¿no? Acabar con la propia vida por la gran presión superyoica que tiene el ser humano, ¿no? Puede ser otra afirmación que me parece muy significativa de Aquil, es que él decía, cuando puedes ser gay enfermo, pero cuando haces el acto, o sea, tú puedes ser gay, no pasa nada, eres una persona enferma, pero cuando haces el acto, es decir, cuando te comportas como una persona homosexual, estás cometiendo un delito. Es como si eres un loco, él decía, eres como si eres un loco y matas a una persona. No es lo mismo en el resto del mundo, pero decía en Egipto sí, ¿no? Si eres gay, pero si no haces nada como gay, puedes vivir. Nadie va a saber nadie va a saber por ti, incluso si tú eres homosexual, hombre homosexual, pero te casas y tienes hijos, te casas con una mujer y tienes hijos, pues no pasa nada. La sociedad te acepta porque ahora veremos por qué esta aceptación de que, o sea, que no pasa nada, que queda algo así como impune. Sí corre un peligro muy fuerte, es que si te encarcelan por ser homosexual, que es muy posible, eh, es muy, eh, es muy frecuente que ya no tengas derecho a hacer más nada en la vida. Es decir, cuando salgas de la cárcel, parece que esto sale anotado en algún tipo de documento y cuando vas a solicitar trabajo no te permiten acceder al trabajo, pues porque ya tienes digamos, ese estigma, la familia también te repudia y no, bueno, pues no tiene más opción, ¿no? Miller nos diría que aunque sea el otro el que nos imponga su goce, el goce de la forma de vivir el otro, esto no significa que el goce deje de ser del uno, de manera individual y singularizada. Es decir, a veces el otro, desde su punto de vista, nos impone su manera de gozar, pero nuestra manera de gozar es otra, nuestra manera de desear es otra, ¿no?
y aquí, bueno, pues el deseo parece que no es compartido entre algunos seres humanos y lo que el Estado demanda. Es importante esto, que ya veremos cuando acabemos, con la foto de Sara Egazzi, que fue una activista lesbiana de Egipto, que tras asistir a un concierto este verano pasado en el Cairo, que venía un grupo llamado Mashrur Laila, que es un grupo libanés y el cantante es abiertamente homosexual, pues varias personas aparecieron ondeando la bandera del arco iris, esta que yo tengo aquí detrás, y al final pues los medios de comunicación interceptaron a estas personas como delincuentes y las encarcelaron, a esas 4 o 5 personas. Al final, pues, esta chica, Sara Egazzi, tiene que pedir asilo en Canadá, se lo conceden y se va a Canadá. Mientras ocurre todo este proceso, su mamá muere y al final ella misma se acaba quitando la vida en Canadá porque al final le han destruido la vida, ¿no? Es decir, ahí me planteo muchas veces cómo el Estado, bueno, pues nos oprime, no nos permite ser quienes somos y, bueno, a veces de manera indirecta, no tiene por qué ser directamente que alguien vaya y te sancione o te meta a la cárcel, sino a veces la presión social, familiar, religiosa que uno recibe puede llevarnos a esto. Es importante, cuando yo leía a Judy Butler y a Silvia López, es importante que no todos los cuerpos tienen el mismo valor, principalmente partiendo de la base que cada cuerpo transmite un significado social y tiene un valor social. Los cuerpos, aunque nosotros nos levantemos cada día, respiramos, desayunamos, vamos a trabajar, etcétera, etcétera, nuestro cuerpo está transmitiendo política constantemente, significado de manera constante, y hay cuerpos que no tienen ningún tipo de valor. Vuelvo a decir lo mismo, las personas migrantes que vienen de África, que se ahogan, simplemente son números. Las mujeres que son asesinadas en España por sus maridos son números. No, a veces no. Hoy ha sido asesinada una mujer, dentro de 3 días otra, pero no se sabe la vida, no se toma conciencia del significado y el impacto social que tiene, ¿no? Y esto pues pasa en otros países, bueno, pasa en todos los países con la homosexualidad, la transexualidad, etcétera, ¿no? Y hay cuerpos que no duelen, como decía Judy Butler, que no duele la muerte, porque no tenían atribuido de antemano, no tenían atribuido un valor. Los sistemas heteronormativos pues provocan esa presión. Finalmente, entre las categorías previas está me da miedo. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que Akil vive constantemente en un miedo. Todas las subjetividades del Estado, de la sociedad de donde él viene, son vertidas sobre él. Y eso no le permite realizar su propia vida, y si la realiza tiene que ser a través de un camuflaje, de una identificación falsa, porque es que siente que lo pueden repudiar en su propia casa, ¿no? O puede ir a la cárcel y realmente ya no tiene oportunidad. Eso es importante porque para conseguir una visa en muchos países para venir a Europa, o sea, en muchos países, por ejemplo, de África, para venir a Europa necesitas tener una cantidad de dinero en el banco para que te concedan esa visa, ¿no? Para poder sustentarte en Europa. Es uno de los criterios que piden. Y claro, cuando una persona es encarcelada y después no le permiten conseguir un trabajo, es imposible que pueda salir de ese círculo. Si es homosexual, o por ejemplo otro hándicap que existe en países, bueno, pues yo supongo como Egipto, con el tema del VIH, es que tampoco existe una investigación donde permita que las personas con VIH puedan avanzar, se puedan curar, porque son personas abyectas, son personas monstruosas que no tienen ningún valor, y si se mueren, se mueren. No pasa nada. Es muy dura esta realidad, pero es una realidad que está existiendo hoy en día. Y existe de muchas otras formas en otros países, ¿no? Por ejemplo, aquí en España hace 3 días han sido 3 chicas transexuales, han sido agredidas y además le han dicho barbaridades. ¿Por qué? Porque ahora parece que está surgiendo como un movimiento que hasta este momento había sido completamente silenciado, de las personas transexuales, sobre todo de las mujeres transexuales,
que está consiguiendo un significado, un espacio social en el que se le reconozca como mujeres, como personas y como dignas de ser personas respetadas y con todos los derechos, ¿no? Entonces, quiero decir con esto que todo no está conseguido muchas veces, y aunque existan leyes como en España, que permitan a las personas del mismo sexo casarse, adoptar, o haya una ley de protección, que si alguien nos insulta, nos agrede, pues haya una pena hacia el agresor. Hay también, como hablaba Mariela al principio de la presentación, hay un factor educativo importante. Es necesaria la educación de la diferencia. Todas las personas somos diferentes y todas las personas somos dignas de ser respetadas. Nadie por ser diferente, que todos somos diferentes. No hay dos personas homosexuales iguales, dos personas heterosexuales iguales, todos tenemos nuestras diferencias y eso tiene que ser respetado y digno de enriquecimiento cultural, porque lo diferente aporta, aparte que no somos en realidad tan diferentes. A veces hay determinadas diferencias que nos salvan o las necesitamos para apoyarnos en no sé qué historia y no salir de la comodidad que nos da esa diferencia, ¿no? Íbamos por el tema del miedo. Bueno, evidentemente, bueno, pues se plantea huir porque aquí él considera que su vida es negativa, que puede sufrir un riesgo y puede ser repudiado de su familia, y entonces pues decide venirse a España, visita San Francisco, visita Barcelona y al final se decide venir a Barcelona. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, vamos a pasar a la 6, que son el Estado falocéntrico, es decir, detrás de toda esta historia que estamos comentando, surgen varias categorías emergentes, que es el Estado falocéntrico. ¿Por qué el Estado falocéntrico? Es decir, en cada vez que conversábamos había algo detrás, una institución que generaba ese miedo, que generaba ese odio, que generaba ese repudio. No, ¿qué es lo que había? Bueno, pues ese Estado falocéntrico en el que de alguna manera volvemos otra vez a ver que hay cuerpos que, como no cumplen con las expectativas de las instituciones estatales, son cuerpos que no importan demasiado, ¿no? Y se establecen categorías de hombre y se establecen categorías de mujer, como ocurre en todas partes del mundo. Es decir, somos delimitados antes de nacer por el órgano genital que traigamos ya. O sea, ya cuando sabemos que se está engendrando un niño o una niña, ya hay una preconcepción, ya hay una expectativa de quién va a ser esa persona que todavía no ha venido al mundo, ¿no? Esto entonces genera unas ideas sociales y también depende del significado que cada sociedad le dé a esta subjetividad de ser hombre o ser mujer. Que a veces algunas de estas identidades que uno configura distintas a las que el Estado pretende, son dignas de ser excluidas o vetadas, ¿no? Según los estados, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en el Estado falocéntrico? Principalmente lo que importa es, y quien tiene el poder desde un punto de vista, digamos, psicoanalítico, es quien tiene el falo simbólicamente. No hablo del falo, del pene real, sino simbólicamente quien tiene ese falo, quien tiene es el hombre heterosexual. Y quien no tiene es la mujer, es decir, la mujer de alguna manera crece y se desarrolla en esa falta de no tener algo, de no tener. ¿Qué similitud tiene esto con la homosexualidad? Si eres un hombre homosexual, te asemejas más a una mujer, según lo interpreta esta sociedad. O tú quieres ser mujer, entonces tú te asemejas a esa falta. Y el poder está en el tener, con lo cual te alejas de ser hombre. Y eso tiene, entre comillas, un castigo, tiene una pena. Por este motivo, el hombre homosexual, esto es una cosa muy llamativa que a mí me llamó mucho la atención, el hombre homosexual, según Aquil,
bajaba de peldaño. ¿Por qué? Porque se quería parecer a una mujer. Sin embargo, si una mujer era homosexual, se quería parecer a un hombre, con lo cual subía de escalón. Y decía, él dice, en una sociedad tan machista, si eres lesbiana, se comporta como un hombre y la aceptan. Camina como un hombre, tiene un perro pitbull, como los chicos, se tratan muy bien, se respetan y quiere ser amigo de ella porque ha subido un nivel, de una chica a un hombre. Sin embargo, si un hombre es homosexual, baja de nivel. Y eso la verdad es que me pareció pues, bastante llamativo porque, bueno, coincide bastante con el pensamiento freudiano del hombre y la mujer y del el desarrollo en las sociedades de esa falta, ¿no? Supone también un riesgo al mantenimiento de la sociedad. ¿Por qué? Porque ellos piensan que el poder va del padre al hijo, del hijo al nieto, del nieto al bisnieto, porque es quien va reproduciendo la familia, va reproduciendo el modelo familiar. Si ese hombre es homosexual, se corta. Y si se corta también ese valor simbólico que se le da a la perpetuación de la familia y por lo tanto ese hombre tiene que salirse fuera y que ese testigo, por llamarlo de alguna manera, pase a otra persona, ¿no? Eso también me parece bastante llamativo. Puede ser que haya algunas similitudes aquí también, porque bueno, ya eso yo también lo he compartido, ¿no?, con otros amigos homosexuales, de las expectativas que a lo mejor nuestros padres, nuestras madres han tenido sobre nosotros. En el futuro, cuando te das cuenta de que quiero tener un nieto, quiero que te cases con una mujer tal o cual, cuando todo ese pensamiento, toda esa expectativa se frustra, hay cierto rechazo en un principio, luego cierta comprensión, etcétera, depende. Entonces, bueno, por otra parte, de esta categoría también Ritter dice que un individuo con su particularidad en el discurso, ¿qué lugar se le da a las personas dentro de este estado falocéntrico? ¿Qué lugar se le da? Desde el discurso, porque somos lenguaje, somos palabra, ¿cómo es posible que haya un grupo de personas homosexuales en Egipto, haya un grupo de personas que puedan tener ese espacio, ese respeto, ese vivir o no? ¿No? Entonces, ¿qué relaciones de poder se establecen en ese diálogo? ¿Y cuáles son las posibilidades de nombrarse como seres humanos y autoconcebirse como un grupo de iguales y establecer lazos? Entonces, bueno, pues se van creando esos modelos de opresión. Finalmente, bueno, en las categorías emergentes, ¿dónde sitúa el deseo cuando llega aquí a España? Aquí quisiera destacar que hay un punto en el que se empieza a difuminar la imagen de Aquil. ¿Por qué? Porque nuestra entrevista, nuestro encuentro llegó hasta este punto, ¿no? Hasta que él llega a España y cómo en un inicio él se siente, pero sería interesante seguir indagando en su vida y comprender cómo ha ido encauzando, bueno, pues esa homofobia interiorizada que todos tenemos, todas las personas tenemos, igual que el sexismo, igual que todo, en España, cómo él ha ido a través de ser una persona, de orientar su deseo sexual, de ser migrante, cómo toda esta historia lo ha marcado a él, ¿no? Porque además, él en la entrevista dice, a mí me gustaría vivir como quisiera, pero en Egipto, porque allí vive mi familia, viven mis amigos, pero no puedo irme porque no me aceptarían. Es decir, sigue teniendo ese vínculo de pertenencia, ese vínculo con sus seres queridos, con su familia, y sigue manteniendo ese vínculo de pertenencia a Egipto. Él se sigue, lógicamente es egipcio, y sigue, no ha cortado el lazo simbólico todavía, ¿no? Aunque no tenga una relación constante, no tenga una relación frecuente con su familia, pero no sé por qué motivo él sigue manteniéndolo. Y eso sería interesante en otros encuentros siguientes indagar. También quisiera saber si huye del otro, de esas instituciones egipcias, si lo que está es huyendo, o bien está
o quiere desea realizar una vida homosexual plena con su pareja, ¿no? No se sabe. Pero el objeto aún está un poco desubicado y se sitúa él se sitúa en su discurso en una dimensión de pérdida. Él siente que ha perdido algo. Y cuando estaba en Egipto había una falta de ser una persona homosexual y vivir como homosexual, pero cuando llega aquí esa falta la posiciona en otro punto, que es la falta de sus referentes familiares, de sus amistades. Entonces continúa con esa falta, ¿no? Y con el vínculo afectivo original. Entonces, bueno, no sé si realmente ha cumplido con su deseo, habría que, ya tengo que analizar en qué objeto, cómo esa estructura homofóbica se ha ido canalizando, porque en cada persona se canaliza de una manera distinta, ¿no? Yo quisiera también hacer otro paralelismo con España, ¿no? Hace muy poco tiempo, bueno, en el mes del orgullo, en junio, nosotros que muchas veces presumimos de ser un país desarrollado, de ser un país muy avanzado con el tema de los derechos LGTBIQ+, etcétera, etcétera, resulta que la empresa pública de correos pintó con la bandera arcoíris algunos buzones en Madrid y también algunas furgonetas de la empresa. Había algunas personas por las redes sociales que eso no era importante. Yo decía, bueno, pero no es importante. Es decir, el médico que está trabajando en la UCI no deja de trabajar en la UCI porque un pintor esté pintando un buzón o esté pintando una furgoneta. Las cosas se siguen haciendo de la misma forma. Y si la tiene que pintar de color amarillo, ¿qué problema hay si la pinta con la bandera del arco iris y nos visibiliza? De alguna manera nos hace visible, nos significa de cara a la sociedad. Había mucha gente que protesta y ahí está esa estructura homofóbica, esa estructura heteropatriarcal sigue presente en un país que muchas veces se nos llena la boca presumiendo que somos muy respetuosos con las personas LGTBIQ+, que somos muy no sé cuántos. Luego la realidad es otra. Y quiero decir esto porque cada país tiene sus estructuras opresoras, tiene sus estructuras que hay que reflexionar. Creo que es importante no creernos donde estamos, sino hacer diariamente una reflexión constante sobre el punto en el que nos encontramos y en qué podemos avanzar, ¿de acuerdo? Y transformar la sociedad, es importante ir transformándola. Entonces, bueno, pues seguimos con él, ¿no? ¿Dónde sitúa su deseo? Él de alguna forma siente ese miedo, y ese miedo también lo genera la culpabilidad una vez que está aquí, ¿no? Esa culpabilidad de que ha huido, de que no está allí, pero desea tener pareja y vida homosexual. Y él además ha encubierto esa situación como que ha venido a España a ganar dinero, a mejorar su situación económica, con lo cual está enmascarando de algún modo su identidad sexual para no ser agredido nuevamente, incluso en la distancia, ¿no? Y luego también, para acabar con esta categoría emergente, yo observé que cuando él vino aquí a Torremolinos, pues había una historia de encuentros sexuales de una manera ciertamente compulsiva con otras personas, lo cual puede, no lo sé, pero es posible que esté de alguna manera canalizando sus comportamientos ansiógenos, es decir, esa ansiedad que él siente pues, por la falta, por el vacío, por ciertas neurosis, de la vivencia, de lo que le ha llevado hasta estar en el punto en el que está, lo suple o lo calma a través de los encuentros sexuales que le generan placer. Y entonces a partir de ahí alivia su ansiedad o su angustia interiorizada, ¿no? Y por supuesto, algo que es muy importante es todo lo que ha dejado atrás, todo el tema de su pasado, que eso es al final lo que pesa, lo que nos condiciona a ser lo que somos hoy. Y es en lo que habría que trabajar, porque bueno, habría que sanar muchas situaciones, habría que trabajar y profundizar en muchas cosas que están ahí en el inconsciente y que no se han trabajado, se han dejado ir. Bien,
finalmente, las reflexiones que a mí me gustaría compartir desde los aprendizajes que se han producido en mí, algo que yo, bueno, pues que me resultó muy llamativo fue que detrás de todas estas microestructuras que oprimen, como la familia, en el caso siempre de Aquil, está la presencia del falocentrismo, ¿no? de lo masculino y la falta en lo femenino. El hombre tiene ese valor en el ser masculino, en tener siempre ese falo simbólico que lo responsabiliza de su linaje. Y eso es algo que se iba repitiendo en todas las categorías previas que iban surgiendo, o sea, que se trazaron para hacer la entrevista, ¿no? Y que la importancia reside en casarse y tener hijos, es lo más importante. Y todas las organizaciones e instituciones están, de alguna manera, enlazadas y posicionadas para que eso siga ocurriendo. Luego, por otra parte, otro de los aprendizajes que se ha producido fue que aunque existan creencias religiosas diferentes y vivamos en países diferentes, hay muchas cosas en comunes, como es la falta de vínculo con personas iguales en nuestra infancia, como hay ciertos temas que no se pueden abordar en nuestra infancia desde el punto de vista familiar, religioso, aquí médico sí, pero hay otras formas y otros ejercicios de violencia para que uno acabe reprimiendo, ¿no? Hasta que encuentra uno de sus iguales y empieza a pensar que no eres el único, que no eres una persona enferma, que no eres una persona rara, que eres alguien absolutamente digno de ser respetado, ¿no? Desde la coherencia metodológica, pues como ya dije al principio, creo que el estudio de caso, aunque bueno, Walker diría que lo cualitativo no es lo que caracteriza a un estudio de caso, pero creo que lo más importante es la particularidad, la singularidad, y nunca es extrapolable a otros casos idénticos. Es decir, la historia de Aquil es una historia que cuento yo, que yo no soy un referente de nada, ni soy un modelo de nada, simplemente he querido compartir esta historia para que de alguna manera colectivamente las personas que estemos escuchando esto nos surjan reflexiones, preguntas, debates y que mejoren, como decía Mariela, nuestras prácticas educativas, y no solamente educativas, sino como ciudadanos y ciudadanas, ¿no? De aprender a respetar y a todo el mundo, ¿sabes? Cada persona no puede suponer una agresión, una agresión hacia nosotros mismos, el ver que otra persona es distinta. Y finalmente, las expectativas que se abren, como ya dije, en la parte del deseo, que se quedó en la última categoría emergente, la parte del deseo que se quedó así como un poquito difuminada, me gustaría seguir ahondando, profundizando cuando haya pasado algún tiempo más para ver dónde él ha ido situando pues su goce, sus deseos, sus proyecciones, cómo ha ido, si es que ha ido de alguna manera cortando el vínculo con su familia, ese vínculo dependiente que de alguna manera crea esa pantalla entre su familia y él, etcétera. Eso sería bastante interesante desde el punto de vista de su sexualidad, el resto de la personalidad, donde focalizó su falta, la pertenencia, todo sería bastante interesante. Y luego, otra expectativa es continuar indagando con la homofobia interiorizada de un país, que un país como puede ser, a mí me encantaría mucho seguir profundizando en la homofobia interiorizada de España, ¿no? Porque hay que seguir dando pasos, hay que seguir pensando que no por ir por la calle y decir soy gay, ya está, ya todo se ha conseguido, ¿no? A veces tenemos en el inconsciente muchísimas, ¿cómo digo yo? Muchísimos deseos o muchos deseos del otro que nos lo han puesto a nosotros mismos, ¿no? Como ese machismo, como los gays. Algo que ocurre también muy frecuente, ¿no? En España es que los gays, si son afeminados, parece que tienen menos validez que los que son masculinizados o los que coinciden con el estereotipo masculino, ¿no? Entonces creo que hay que seguir trabajando, hay que seguir tratando de respetar y seguir avanzando en esta situación, y que nadie es erróneo y que todos tenemos homofobia interiorizada, machismo interiorizado, y nada se ha acabado, ¿no? Hay que seguir, el horizonte nunca llega al punto final. Y bueno, por mi parte,
ha sido, bueno, ahí está la foto de Sara Egazzi, que se suicidó en Canadá, como dije, y creo que es una representante. Creo que, bueno, de alguna manera hacerle algún homenaje a ella también por haber estado ahí, por haber reivindicado desde su punto, desde su posicionamiento social. Y nada, quiero dar las gracias a todas las personas que me han estado escuchando. No sé si se le ha hecho muy pesado o no, si han aprendido, si hay algo que me quieren comentar, cualquier cosa, bueno, pues aquí estoy. Si quieren también, se me ocurre pasarle alguna lista de referencia bibliográfica a la profesora Mariela para que ella, si quiere, pues lo comparta y no sé, puedan indagar sobre pues estudios de casos, sobre género, sobre... No sé, vale, así que nada, agradezco muchísimo esta oportunidad, agradezco mucho que me hayan estado escuchando y agradezco mucho a Mariela. Es todo. Muchas gracias a ti por esta charla tan interesante, tan profunda. Me da pena, si podías compartir pantalla a través de me parece que la primera diapositiva no se vio. Perdón. Que para que la vean también las personas que han estado aquí, porque bueno, esta imagen es rompedora, la de la chica que ha perdido la vida. Esta es la ciudad del Cairo, donde es originaria el sujeto de estudio en este caso. Bueno, como te decía, Carlos, esta es una oportunidad fantástica. Yo también le he comentado a los estudiantes que si tienen preguntas, luego el pensar requiere tiempo también. Así es que si hay alguna pregunta que no surja ahora y surja después, ya que la grabación va a estar también disponible dentro de poco, mañana o así en YouTube, puedan plantearla también a ti directamente a través del correo electrónico. Bueno, en este caso voy a dar la palabra a Marc, que ha levantado la mano para hacer una pregunta o un comentario. Aquí todos aportan y todos formamos parte de este grupo que estamos aprendiendo juntos y contribuyendo entre todos a hacer una sociedad mejor. Muchísimas gracias, Mariela. Hola, bueno, pues yo quería hacer básicamente 2 puntos o reflexiones desde mi propia experiencia. Yo soy hombre trans y he pasado parte de mi vida como lesbiana y después como hombre trans, ¿no? Y hay 2 cosas que ha comentado Carlos. Una que creo que es importante y nunca se menciona, que es respecto a los hombres trans, en el sentido que hay un porcentaje, creo que es hacia el 40 o 50% de las personas trans en general piensan en el suicidio y casi el 80% son hombres trans. Para mí eso también es responsabilidad de la sociedad en que vivimos, y el tema del suicidio es como una violencia no visible, porque de alguna manera que, pues obviamente lo que comentas, ¿no? Han habido lamentablemente casos de transfobia y agresiones de mujeres donde son víctimas de violencia que son visibles, ¿no? Pero yo creo que la parte invisible de cómo afecta al hombre trans la sociedad patriarcal en la que vivimos queda más invisibilizada, ¿no? Y yo creo que ahí es un punto donde hay que indagar y estudiar también de alguna manera, y ahí lo dejo. Y respecto a lo que comentabas de las relaciones de las chicas lesbianas, que comentabas que subían un nivel, yo para mi punto de vista, desde mi opinión, yo no lo veo así. Yo creo que para el hombre cis la relación entre 2 chicas no es una relación que tenga, digamos, como validez, por lo tanto nunca es una rivalidad, en el sentido de que siempre falta el elemento fálico para poder catalogarlo como una relación, y es que no es que se ponga al mismo nivel, sino que hay un desprecio absoluto, me refiero, de no importancia, porque al fin y al cabo no me aporta nada a mí. Yo lo veo y lo he vivido en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todo lo que sale de la parte de cisnorma, ¿no? Del patriarcado, pues acaba siendo pues o un ataque o de cierta manera una indiferencia, y para mí en este caso a 2 chicas lesbianas las tienen como algo indiferente en ese sentido. Y bueno, básicamente eran esos 2 comentarios que quería aportar. Y nada, felicidades, Carlos, por la charla, ha sido muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, Marc. Sí, excelente comentario y aportación, porque nos ayuda a abrir la mente en este tema. El tema de la violencia, la verdad es que resulta tan duro, tan doloroso,
Nosotros aquí también en la ciudad de Valdivia hemos vivido también el asesinato de un chico trans y resulta tan doloroso y a la vez necesario de tocar también, ¿no? De entender de condenar. Lo que pasa es que, y también la necesidad de seguir haciendo investigación y de sensibilizarnos a este respecto para no responder también a la violencia con violencia, pero sí también responder y reaccionar y manifestarnos en contra de esta justificación que tienen algunas personas que encuentran en la razón que sea para agredir a otra, y más por un motivo como este, ¿no? Que es ser quien uno es. Esta es la brutalidad tan enorme a la que nos enfrentamos en estos tiempos de tanto conocimiento, de un nivel educativo excepcional de la sociedad, que hemos alcanzado cuotas de desarrollo en Occidente, lo que planteaba Carlos, ¿no? de pertenecer a una sociedad desarrollada, y que pasen estas cosas, no tiene sentido, no tiene cabida, y tiene mucho más razón de ser y sentido crear y fomentar estos espacios. Y nosotros como docentes hacernos parte de este tema. Este tema no es un tema lejano que le toca a otro, este tema nos toca a nosotros, a cada uno de nosotros y nosotras, en este sentido. No sé si tienen alguna otra pregunta o comentario, Carlos. Yo quisiera comentarle, sí es cierto lo que Mara ha dicho. Bueno, Marta, agradezco mucho la pregunta. Hay algo que es cierto que ahora, bueno, pues pienso que se está tratando de visibilizar mucho a la mujer trans. No sé por qué razón, tendríamos que profundizar todo un poco más, pero es cierto que al hombre trans se deja un poco de lado, y también al final eso pienso que puede tener un doble efecto, ¿no? Porque por el hecho de ser hombre se da a veces por sentado de que pues tienen más ventaja, de que tienen más derecho, de que siempre sale como un poco, pues eso, más aventajado en la sociedad. Y puede ser que no sea así de forma generalizada, o sí en el hombre heterosexual, pero digamos cis, pero quizás, no sé cómo, a ver, en el hombre trans puede ser que haya una desventaja, una invisibilización ahora mismo, y creo que sí, que habría que indagar y hacer, sí, habría que indagar bastante en eso. Yo estoy dispuesto a indagar, o sea que si quieres en algún momento, siempre me escribes cualquier cosa y conversamos, hacemos entrevistas y luego podemos publicar algo hay que expresar, como ha dicho Mariela, no a través de la violencia, pero sí hay que pronunciarse, hay que estar ahí, ¿no? Y luego es verdad que lo de las mujeres, lo de la pareja lesbiana, sí que hay una visión todavía muy silenciada, y además con una visión desde lo heteronormativo, desde algo más sexual. ¿Sabe? Es como algo todavía como un hombre heterosexual a lo mejor ve a dos chicas lesbianas y siempre se va al aspecto sexual. Hay dos chicas lesbianas teniendo relaciones sexuales, lo ve como algo más exótico, no desde el punto de vista, pues desde el respeto y desde seres humanos dignos de ser respetados, ¿sabes? Que es como las concepciones que se van creando. Y sí, por supuesto que se debería. Además me lo he preguntado muchas veces con el hombre trans, de también ir generando un espacio en el discurso, porque evidentemente es exactamente igual de ser humano que la mujer trans, que un gay, que una lesbiana, que un hombre heterosexual, una mujer heterosexual, una mujer, no sé, un chico negro, da igual, ¿sabes? Creo que, pero es cierto que está muy silenciado y hay que dar ese espacio. Vale, gracias. No, es lo que comentaba, ¿no? Que sí que es cierto que el hombre trans es más cispassing, y al tener ese cispassing pues nos da esa ventaja de quedar, digamos, invisibilizados, pero no indica que no tengamos nuestros quehaceres día a día contra lo que se espera de un hombre, porque al fin y al cabo mi masculinidad, mi forma de hacer es muy diferente a la de un hombre cis, porque yo no he sido ni educado así, ni muchas veces mi masculinidad se ve reflejada en otros hombres cis. Por lo tanto, en muchos aspectos de mi vida, puede ser en el trato, en ir a un gimnasio, me refiero que esas situaciones se viven de forma distinta, ¿no? Y de alguna manera, pues bueno, se tienen que tener en consideración. Obviamente, quizá a nivel de violencia física, pues no la sufrimos porque
somos más indetectables, vamos a decirlo así, pero bueno, me refiero que también hay cosas por hacer siempre, ¿no? De alguna manera, y bueno, y yo creo que y creo que ya no solo a nivel de sociedad, a nivel de educación en la diversidad, yo creo que se tendrían que cambiar muchas cosas, e incluso a la forma de entender la sexualidad, que no deja ser otra vez en la dualidad y de lo que implica una relación sexual y lo que se da importancia en una relación sexual, ¿no? Entonces, son muchos paradigmas los que se tienen que cambiar en la sociedad, aparte de la diversidad, el cómo se educa sexualmente a las personas. Yo creo que hay muchas personas que ya están, incluso estudios de afrontar de forma diferente la sexualidad, porque si somos diversos también, eso también forma parte de nuestra vida y también es muy diverso. Absolutamente, sí. Absolutamente, muchísimas gracias, Marc. La verdad es que este tema es tan rico, tan diverso y tan variado. Respecto de la función docente en este sentido, quisiera recalcar que no existe la neutralidad, ¿no?, en nuestro rol docente. Cuando nosotros estamos trabajando en esto, no es algo que le pase al de al lado, no es algo que nosotros podamos mantenernos al margen o guardar silencio, ¿no? Debemos de posicionarnos en torno a defender el derecho de cada uno, de cada una a ser. Y esto tiene que ocurrir en la escuela porque ocurre igualmente. Entonces, por eso tiene lo que planteaba Carlos. No es porque podamos decir, o en el caso, por ejemplo, de la lucha contra el machismo, por llevar el pañuelo morado o salir a protestar, o que por lo podamos decir esto ya está resuelto. Y lo mismo ocurre con este tema, ¿no? No está resuelto. Requiere y exige de nosotros cada día, en todos los ámbitos de la vida. Bueno, aquí hay una persona que ha levantado la mano, que le voy a dar la palabra a ver si quisiera plantearnos su pregunta. Camila Bravo. Aquí. Hola. ¿Se me escucha bien? Sí. Hola Carlos. Hola. Muchas gracias por la charla. Me sirvió bastante como futura docente, como tenerlo presente, más allá de lo que ya lo tenía de antes. Disculpe si estoy como divagando, soy bastante dispersa al momento de plantear las cosas, entonces se van a ir formulando las preguntas a medida que vaya avanzando la idea. Vale. Pero, bueno, pasa mucho, al menos dentro de nuestro país, dentro del aula de clase, lo que es la homofobia por parte de los docentes. Fui alumna de un colegio católico y era parte del grupo que éramos los diferentes. Mis amigas eran no binarias, eran gays, lesbianas y bisexuales, y siempre, incluyéndome, yo soy una persona bisexual, y siempre se nos apartaba, se nos aislaba y se nos como señalaba con el dedo. Cuando se comenzó la unidad de sexualidad, solamente se nos enseñó el coito heterosexual y se invalidaba cualquier práctica de la que el falo no era partícipe también. Por ejemplo, hacíamos preguntas de sexo homosexual, por ejemplo, porque es necesario saberlo, es educación mínima, y se nos decía así como que no era válido. Si una mujer lesbiana tenía una relación sexual con otra mujer, la mujer como que seguía siendo virgen, porque no había participación del falo. Entonces, me gustaría hacer como una pregunta. ¿Cómo podría yo como docente poder cambiar esto? Porque si me introduzco a un sistema, a un establecimiento, estoy sujeta a como perpetuar estas conductas tan negativas, independiente de que yo dentro de mi aula de clase quiero que sea todo lo más liberal y poder enseñar y mostrar todo el abanico de posibilidades que es la orientación sexual y el género, porque no hay una forma correcta de ser, tú solamente eres. Pero ¿cómo podría hacerlo de la forma como más certera, sin llegar a ser como invasiva? Bueno, pues a ver, hay cosas que, hay cosas que yo muchas veces comento con amigos, amigos psicólogos que también son homosexuales y todo, y es esa forma justamente que tú dices, Camila, del disfrute de la sexualidad. Desde siempre, para mí es un cansancio, para mí, siempre lo voy a decir desde mi subjetividad, es un cansancio completo siempre que tenga que haber coito, siempre que tenga que haber penetración, siempre que tenga que haber... Es que hay...
creo que, no sé si fue, ahora mismo no estoy seguro, pero no sé si fue Freud o Lacan, pero decía que el sexo era una práctica de dominación. Entonces, a veces este sistema también heteronormativo también está dentro de nuestra sexualidad y de nuestras prácticas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlo? Primero, eso también que ha dicho del concepto de virgen, dos mujeres teniendo relaciones sexuales, algo virgen, que el concepto de virginidad es un concepto como el concepto de ser hombre, de ser mujer, son conceptos culturales que, desde mi juicio, son creados. Pero existen muchas formas de ser hombre, muchas formas de ser mujer, muchas maneras de practicar el sexo, muchas maneras de disfrutarlo. Entonces, es que no sé quién establece la norma, realmente, no sé quién establece lo que es lo verdadero, lo auténtico, lo que es gozable, no lo sé. Cada persona, cada pareja, o cada trío, o cada 4 personas, o las personas que quieran, tienen que identificar, pienso yo, su manera de disfrute, ¿no? No hay nadie pues eso, que tenga que decir cómo tú tienes que disfrutar la sexualidad. Es como si te estás comiendo, vienes a España y te estás comiendo una paella de arroz y dices, no, es que te tiene que decir cómo te tienes que comer la paella. Oye, yo me comeré la paella como a mí me gusta comérmela, como yo la disfrute, siempre respetando a todo el mundo, decir, tú te la comes como quieras, el otro, pero yo a mi manera. Entonces, creo que, bueno, se puede plantear así, yo lo digo de una manera muy resumida, muy general, bueno, pues por el tiempo que tenemos, ¿no? Y tal, pero sí es cierto que puedes abordar el tema de una manera suave para que el alumnado vaya comprendiendo que hay muchas formas de relaciones, no solamente sexuales, sino de relaciones basadas en el respeto, basadas en el disfrute, ¿no? A ver, aquí es que no sé cómo explicarte, aquí se ha validado, en España hay muchos colegios de que los chicos cuando tienen 4 o 5 años le levantan la falda a las chicas, ¿no? Y eso es algo que se ha normalizado, pero ¿tú quién eres para levantarle una falda a una chica? Es decir, ¿qué educación estás recibiendo en casa o por parte de la sociedad para que tú creas tener la autorización y la potestad de tocar a una chica sin que esa chica te haya dado un permiso? Bueno, pues si eso está validado, hay que quitarlo y hay que realmente centrar las cosas. Es que a veces hemos validado cosas que son nocivas y cosas que son realmente gozables, como esto que estamos hablando de la sexualidad, se convierte como en algo tabú, como en algo que no se puede... sabes que hay que andar con mucho cuidado porque si decimos una palabra en la escuela más que otra se te vienen los padres, los madres y te dicen, oye, ¿tú qué estás diciendo? Pero yo creo que si se puede abordar de una manera suave, también fíjate que en la escuela el sexo se ve solamente como algo reproductivo, porque yo cuando estudié, por lo menos aquí en España, cuando yo estudié, el aparato reproductor es aparato reproductor. Es como el aparato digestivo, tú no comes siempre por necesidad, a veces comemos por placer, ¿no? Entonces, ¿por qué no disfrutar el sexo por placer como cada uno estime en ese contrato hablado entre 2 personas del mismo sexo, de sexos diferentes? Justamente antes de ayer lo hablaba con un amigo, ¿no? De que era como, él decía, es que a mí me gusta ir a no sé dónde y practicarse eso ahí o conocer gente ahí para un encuentro sexual. Y cuando esto se lo dice a otra persona, a otro amigo, le pone mala cara o es que es algo tan libre que sabes que no, nadie puede juzgar eso, al menos desde mi punto de vista, que es mi punto de vista, pero me parece correcto lo que comentas, ¿no? Y hay que encontrar esos espacios de disfrute y de otra manera que no sean ni penetraciones, ni falos, ni rollos, que cada uno busque su mejor opción y lo que le implique más disfrute. Carlos, muchas gracias. Estamos teniendo bastantes preguntas aquí y voy a intentar de plantearlas para que puedas, a ver si, bueno, tú contestas lo que tú puedas y lo que te parezca mejor, ¿no? Para ver. Bueno, aquí hay personas que felicitan por el tema que estamos tratando y también aquí María José Rojas nos comenta, dice que cree que Bleger en su teoría de los ámbitos ayuda a comprender este tipo de malestares que de una u otra manera viven las diferencias. Y creo que es para poder comprender el nudo, podríamos preguntarnos por dónde el sujeto va transitando y armándose, desde dónde juega un rol el ámbito psicosocial, psicodinámico, institucional, comunitario y global. Una pregunta bastante amplia.
por la bibliografía. Y luego también aquí hay otra pregunta, no sé si te la planteo ahora mismo, ¿te parece? Sí, plantéala si quieres otra más y yo te digo. Bueno, bueno, también dice que aquí hay un libro que recomienda muy interesante, José Antonio Espinosa Moreno, de Tomás Page McBee, que se titula Un hombre de verdad, y trata sobre la exploración de la masculinidad. Dice que lo recomienda, me parece que lo conoces también, Carlos. Sí. En ese sentido. Y bueno, también aquí, bueno, eso es por aquí, y también hacen aquí referencia mi colega, el doctor Damaso Rabanal, que hace necesaria la necesidad que, bueno, recalca aquí que aquí en Chile se acaba de postergar la ley de educación sexual en Chile por el conservadurismo que permea lo político y violenta, agrede y mata, para defender formas totalmente anacrónicas de construir la sociedad. Y en este sentido también recogía lo que se ha copiado aquí en Chile, la ultraderecha, ¿no? Del autobús, de la sexualidad, que yo la verdad es que no lo nombré porque me gusta invisibilizarlo en realidad, a la ultraderecha y al conservadurismo, en realidad por esa razón, ¿no? Como para dejarles en su cajón ahí de discurso anacrónico y transfobo que no ayuda en nada, pero es cierto, es una realidad, nos vemos interpelados por estas reacciones de la ultraderecha. Sí, bueno, respecto a las preguntas, la primera de qué roles de los establecimientos intersubjetivos, ¿no? De la sociedad, de cómo se establecen las relaciones y tal, y de dónde empiezan. Es complejo dar respuesta a ese planteamiento, ¿no? Porque en realidad los roles que se establecen, las intersubjetividades, el posicionamiento del otro en cada uno mismo, es complejo saber dónde se inicia, ¿no? Porque es algo, como dije antes, desde antes de nacer ya tenemos hay cierta preconcepción de nosotros, de nuestra sexualidad, de las expectativas que tienen nuestros padres, nuestra madre. No olvidemos que al fin y al cabo somos las expectativas de otros. Nacemos porque esperan que nazcamos y que creemos un mundo hacia nosotros mismos y nosotros mismos, pero siempre desde la perspectiva del otro, ¿no? Entonces, para mí es difícil dar respuesta, yo no tengo ni información ni formación posible para dar respuesta por dónde se empieza. Creo que es algo que es global, que es holístico. Creo que cada institución debe dar una respuesta, es decir, desde un punto de vista legal, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista educativo, psicológico, médico. Todo tiene que ir de alguna manera, que yo no sé si eso alguna vez se va a conseguir o se va a lograr, pero es algo que tiene que ir paso a paso y que tiene que ir en armonía y coherencia, ¿no? Entonces, bueno, dependerá un poco, pues, si esa utopía se llega a conseguir, pero al menos hay que estar, pienso yo, situado en el camino y trabajando para que eso se pueda conseguir, bueno, pues como este pequeño espacio que estamos teniendo hoy de debate, de reflexión conjunta, para que, bueno, puedan surgir nuevas inquietudes y nuevo interés por transformar la sociedad. Respecto a la recomendación de José Antonio, pues sí, evidentemente, José Antonio además es un amigo mío, y bueno, él la verdad que está bastante también formado, en psicólogo, está formado ahora mismo sobre todo trabajando mucho con la transexualidad, y la verdad que es una buena recomendación lo que él ha propuesto. Respecto al doctor Damaso, pues sí, también, aquí en España también sucede ahora mismo. Yo también quería invisibilizar, no voy a decir qué partido político es, pero es una, no sé cómo decirlo de una manera que no suene tan dura, pero la verdad es que es una pena, es una lástima las cosas que están proponiendo ahora, ¿no? O sea, nos están diciendo que las personas homosexuales tengamos espacios para recibir terapias y convertirnos a la heterosexualidad. Entonces esto creo que además implica muchísima gravedad por muchísimos aspectos que sería para desarrollar en otro momento, pero es muy grave esa situación y que se dé espacio y posibilidades a que eso se diga públicamente. Por eso digo que a veces las leyes, aunque están las leyes que se supone que nos protegen, se permiten espacios y momentos para que estas barbaridades se digan
públicamente, y además personas que tienen representación en el Congreso de los Diputados, que no es que lo esté diciendo, o sea, personas que tienen un impacto social grande. Me parece una desvergüenza increíble, por cierto, sí, pero no. La verdad es que es un retroceso de libertades y de la formación ciudadana, en este caso, ese tipo de discurso y ese tipo de iniciativa, es no entender nada, ¿no? Entonces ahí es cuando tenemos otro punto de encuentro entre chileno y española, que es una clase política que está desconectada de la realidad, o un sector de la clase política, ¿no? ¿Para qué vamos a generalizar? Pero por lo menos un sector de la clase política que está desconectada de la realidad y de las necesidades de la sociedad. En este caso, como planteaba Camila delante, lo importante es de defender y de hacer valer estos espacios que estamos teniendo en este caso, y esta clase abierta como un espacio de resistencia. Y en este sentido, cada persona a lo largo de su día a día, en su vida pública y también en su vida privada, puede hacer mucho para girar en contra, ¿no? Para ir en contra de estas tendencias. Y desde luego yo también aporto en invisibilizar a este tipo de sectores, no los nombro, no formo parte de ellos, no me mantengo completamente al margen de eso, ¿no? Y en ese sentido, pues también estimular a nuestros futuros profesores y profesoras de nuestra universidad y a todos quienes nos ven aquí a hacerse responsables de su nivel de discriminación y de su proceso de autoconocimiento en relación al tipo de persona que queremos ser en este mundo, ¿no? ¿Qué modelos de vida vamos a avalar? Porque se trata de una forma violenta de entender al ser humano si queremos que cambie, porque a nosotros nos molesta en nuestros parámetros. Eso es un absurdo. Y desde luego gira en contra de la labor educativa que tiene que ver con incluir. O sea, nosotros no enseñamos, como digo yo, en una burbuja, ¿no? Enseñamos en un aula, en un contexto histórico, político, social, en el que tenemos que tomar parte porque formamos parte de él. Y en el caso de los docentes formamos parte de él. No podemos permitir esto que pasa todos los días, ¿no? Tenemos estudiantes que están empezando a reconocerse a sí mismos en su sexualidad. ¿Por qué tiene que ocurrir esto desde el miedo? No. Bueno, claro, no sé si tienen alguna otra pregunta, Carlos, algún comentario. Nos hemos alargado mucho, la verdad es que estamos felices de este espacio. No sé cómo lo has pasado. Yo muy bien, muy cómodo, y la verdad que, bueno, genial. O sea, siempre, bueno, yo creo que, fíjate que ha sido curioso al principio cuando me lo propusiste, que algo como mi homosexualidad, que fue un tema tabú y que supuso un hándicap negativo para mí en la infancia, y cómo ahora tú me has posibilitado, ahora en este espacio, de que eso sea un elemento también de enriquecimiento, de compartir, de, digamos, aportar algo a otras personas, ¿no? Que les mueva algo. Y bueno, eso me parece ya gratificante, que se generen estas posibilidades en la vida, y que algo va cambiando. Quizás deberían cambiar las cosas mucho más rápido, de alguna manera mucho más significativa, pero sí es cierto que, bueno, se va cambiando, y yo por lo menos estoy un poco feliz por eso, ¿sabes? Y creo que va a cambiar más, ¿no? Ahora yo confío, por ejemplo, en el movimiento transexual, que está teniendo muchísima fuerza. Creo que se va a lograr poco a poco, entre todos iremos aportando nuestro grano de arena para que ese movimiento tenga significación, ya te digo, social, y tenga nombre, y sea respetado, y no se relegue solamente a sectores marginales como la prostitución o muchos significados que daría para hablar, ¿no?, de las personas trans. Así que sí, poquito a poco, aunque espero que vaya con fuerza, y que sí. Y muchas gracias, Mariela. No, gracias a ti, porque tal cual, ¿no? Con poquito a poco, con mucha fuerza, y además con el convencimiento de que en este arco iris de colores nos aporta a todos esta luz, estas ganas de participar entre todos y todas con respeto, con cariño, reconociéndonos, dándonos valor por estar aquí compartiendo esta vida. Bueno, le voy a dar la palabra a mi colega Gerardo Muñoz,
que tiene una pregunta y tengo muchas ganas de escucharlo. Vale. Primero, agradecerles la presentación, Carlos. Ha sido súper interesante, evoca distintas emociones y también distintas reflexiones. En este caso, a mí me gustaría consultarte si es que en la interacción con la persona con la que tú realizas el estudio, se llega a, o él llega a interpretar, o si se llega en realidad a interpretar el hecho de tener que emigrar del país de origen para poder llegar a vivir y asumir la identidad de género que tiene, o sea, el hecho de desterrarse. No sé si hay alguna interpretación que se hace ahí, porque además hay un punto interesante, que es pasar de un país árabe a España, lo que conlleva también un conjunto de prejuicios y estereotipos que históricamente se han construido, más allá del mero hecho de ser inmigrante. También hay un componente histórico que ha estado desde la ocupación árabe, desde los procesos ya después de reocupación de la península por parte de Europa en el fondo, y esta lógica cristiana, y se generan estos procesos. No sé si llegaron a alguna reflexión sobre aquello. Muchas gracias, Gerardo, por la pregunta. Respecto a eso concreto, quizás no. Él sí me manifestó el hándicap que tenía con el aprendizaje de la lengua, ¿no? Porque, bueno, creo que también es bastante significativo el hecho de que no tenga acceso a la comunicación con las personas al país donde va, ¿no? Pero no se trató el tema, bueno, de esta historia árabe en España, es decir, no se estableció ningún tipo de relación ni ningún tipo de conversación respecto a eso. Sí es cierto que él se encontró, lo que sí comentamos, que se encontró muy solo cuando llegó, que tuvo dudas de si volvía otra vez a Egipto, pero que no sabía si... volver se iba a encontrar lo que ya tenía, lo que había dejado, pero y aquí a lo mejor pues tiene otra oportunidad gracias a que él contactó con otras asociaciones, con una asociación una asociación LGTBI de cristianos, y entonces a partir de ahí él pudo contactar y ya fluyó un poco digamos, su vida en España, ¿no? Pero no se habló exactamente de eso. No, quizás eso es algo que se pueda dar, y te lo digo por otras personas marroquíes que conozco, sí se puede dar más ese sentimiento en Marruecos, porque quizás algo más cercano y late mucho más cerca aquí. Es decir, tú hablas con algún marroquí, sobre todo de Tetuán, de la parte del norte de Marruecos, y ellos sí tienen esa concepción todavía de Andalucía, que es la parte sur de España, no sé si la conocerás, que es donde, bueno, donde estuvieron principalmente la mayoría del tiempo en el periodo árabe. Pero no, en realidad no, solamente el tema del lingüístico. Y el racismo no me manifestó, quizás racismo, pero también puede ser que se deba, esto es una interpretación mía ahora, porque claro, él forma parte de una asociación de personas asiladas y refugiadas LGTBI. Entonces, claro, a veces tú sabes que se establecen determinados círculos que no son muy abiertos, y entonces eso nos hace evitar determinadas experiencias de la realidad que puedan surgir, a lo mejor algún comportamiento racista si vas a comprar al supermercado tendrá que ir, claro, pero quiero decirte que no hace vida con personas a lo mejor de Barcelona que no estén involucradas en asociaciones de asiladas y refugiados LGTBI. Muchas gracias, Carlos. Yo creo que si puedes poner la última diapositiva donde sale la chica que ya no estaba en este mundo con nosotros, porque como decía adelante, ella se la ve aquí feliz con la bandera del arco iris, orgullosa, contenta, ¿no? de ser quien es. Esto muchas veces no ocurre, las personas no se sienten así en los colegios, ni siquiera no solamente hablo de la comunidad educativa de estudiantes, sino que también de docentes.
porque esta discriminación también ocurre hacia los docentes, o sea, evidentemente los docentes homosexuales aquí en Chile hace 10, 20, 15 años, pues han vivido mucho dolor también por ser quienes son, incluso si miramos 40 años atrás, ¿no? Entonces, negando su sensibilidad y su punto de vista. Y en ese sentido, cuando un docente hace eso también, le niega también la posibilidad a sus estudiantes de que sean quienes son. Entonces, estamos en este caso, con este pequeño espacio que tenemos aquí, pequeño o grande, no lo sé, contribuyendo a sembrar conciencia para que esto no pase más. Y esperemos que así sea, o que por lo menos vayamos dando esos espacios, sí, totalmente. Por favor. Son muy necesarios. Sí. Bueno, entonces lo vamos a dejar hasta aquí, seguiríamos charlando mucho más tiempo, pero tenemos un tiempo acotado. Les damos las gracias a todas y todos quienes han participado, especialmente a los que nos ven desde el otro lado del charco, con su horario de tarde, que han hecho un espacio en sus actividades para estar con nosotros, y en ese sentido agradecer a todos, especialmente a Carlos, y deseando que esta semilla que hemos puesto hoy entre nosotros siga creciendo y tengamos más espacios de encuentro para conocernos y reconocernos. Nada, muchísimas gracias y así espero que sea, Mariela, y ya te digo, muchísimas gracias a la universidad, gracias a la facultad y gracias a ti. Y espero que alguna semillita, algo haya quedado en cada uno de nosotros y nosotras y bueno, evolucionemos un poquito y transformemos algo, la sociedad, que poco a poco se va llegando lejos. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias por estar, y a la Universidad Austral de Chile que nos permite este espacio para relacionarnos con la comunidad. Gracias, hasta luego, Mariela. Chao.